Bienvenidos a la tercera sesión del curso Jesús de Nazaret. Empezamos como siempre invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues terminamos la sesión anterior con una descripción general del cuadro de la vida de Jesús de Nazaret. Y no hay que olvidar esta cita tan importante de San Pablo. La plenitud de los tiempos es el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre y que ha nacido de mujer y que ha nacido bajo la ley. Un hombre que ha nacido en el tiempo y en el espacio. Y realmente desconocemos mucho de la manera en la que se vivía en tiempos de Jesús. Algo que he aprendido a lo largo de muchos años de estudiar la Biblia es que la manera de vida occidental no tiene nada que ver con lo que vive el hombre del Medio Oriente y menos el hombre del Medio Oriente antiguo. Tomemos en cuenta que vamos a entrar en contacto con autores de origen semita, que están muy lejos de nosotros en el tiempo y en el espacio. Entonces queremos dar un panorama muy general del mundo en el que vivió Jesús. Ya vimos un cuadro de la vida de Jesús, pero ahora vamos a ver cómo era el mundo que vivía Jesús. Entonces, primero un panorama muy general de cómo era el Imperio Romano en tiempos de Jesús. El Imperio Romano había conquistado casi toda la franja costera del Mediterráneo y había dividido su imperio en provincias. Nosotros dividimos nuestro país en estados, ellos dividían el imperio en provincias. Jesús va a vivir en una provincia del Imperio Romano que se llama Judea, pero está sujeto a las leyes, a los, voy a decirlo muy feo, pero a los caprichos de los emperadores y de las autoridades romanas. Este Imperio Romano realmente estaba como a la mitad. No había sido muy importante la vida del judaísmo porque interviene realmente la vida del judaísmo por ahí del año 63 antes de nuestra era, de manera que cuando Jesús aparece en escena, realmente el Imperio Romano ha tenido control sobre Judea unos 70 años, para redondear números. Este Imperio Romano estaba en una crisis moral terrible. Era una corrupción moral impresionante. La prostitución era regulada. O sea, a los jóvenes muchachos se les llevaba, por ejemplo, con hombres para iniciarlos en la vida sexual. La prostitución femenina estaba a la orden del día. El libertinaje era muy permitido en el varón, pero no en la mujer. No sé si les suene familiar. Luego también la vida familiar era, háganse de cuenta que era como una verdadera tapadera social, al margen de la cual cada quien hacía su vida. El señor hacía su vida, la esposa hacía su vida y los niños eran educados por los esclavos. Una institutriz, pero realmente no había como una vida familiar. También quiero darles un dato que es muy impresionante. Era muy común entre los romanos el control de la natalidad. El aborto y el abandono de niños eran prácticas muy comunes. Entonces, realmente, moralmente, la vida del Imperio Romano era una vida sumamente corrupta. Y esta corrupción también se pasaba al panorama económico y social. Ustedes y yo hemos tenido la oportunidad quizá de leer o de ver alguna película en la que se pasa la vida de estos ricos romanos, los patricios,
y mientras los pobres plebeyos trabaje y trabaje oprimidos, incluso pagando tributos altísimos para sostener la vida cómoda, despilfarradora de estos patricios. Ellos nada más se dedicaban al placer. Era un clima de ociosidad, esa era la vida del romano con recursos. Se levantaban, discutían, iban al gimnasio, comían, celebraban, se volvían a dormir, esa era su vida. Pero sostener ese ritmo de vida es muy costoso, entonces, ¿qué pasaba? Que las clases sociales inferiores eran explotadas para sostener sus vicios. Incluso tenían esclavos y esos pobrecitos esclavos eran tratados muy feo. ¿Cómo obtener más ingresos? Guerras. Los emperadores romanos se dedicaban a salir en guerras y subir los impuestos. ¿Cuántas veces vamos a escuchar en los evangelios que a Jesús se le hace alguna pregunta sobre el tributo debido al César? Es que para la gente la carga de impuestos era realmente muy dura de sobrellevar. Y junto con esta crisis había también una crisis religiosa, y esa realmente nos interesa mucho a nosotros. El Imperio Romano ideológicamente fue muy pobre. Ellos no desarrollaron una religión propia, sino que ellos tomaron la religión griega, los dioses griegos, y les dieron nombres romanos. Entonces cambiaron a Zeus por Júpiter y seguía siendo la misma religiosidad. Pero desde esa pobreza ideológica te habla del carácter de estos romanos. Luego era una religión, no sé si les suena familiar, muy ritualista, muy enfocada en sacrificar y ofrecer cosas a los caprichos de los dioses, que eran unos dioses vengativos, que si no se les daba lo que pedían, lanzaban castigos. Y además, en tiempos de Jesús, ya se había instaurado el culto imperial. Al César se le tenía que decir el Señor. Él era la divinidad, él era el Dios. Y entre la gente más humilde también había una religiosidad sumamente supersticiosa. Se consultaba a astrólogos, consultaban a las pitonisas y veían al mago, era lo que podían tener ellos. Y luego era un culto también a muchas divinidades orientales. Como que los romanos decían, aquí las puertas están abiertas, lo mismo habían hecho los griegos, vengan todas las divinidades que quieran. No sé si les parezca similar. Entonces, como que ese es el entorno romano al que se va a enfrentar Jesús. Y dijimos la vez pasada, él era un rebelde. Jesús realmente es un reformador social, ¿no? Y tiene que haber influido en su vida esa manera de vivir de los romanos. Ahora vamos a ver cómo era la vida en Palestina en tiempos de Jesús, porque eso todavía nos es más desconocido. Quizá estudiamos alguna vez historia de Roma, pero no hemos estudiado casi nunca la vida de los judíos. Conocemos lo que nos dicen las escrituras nada más. Bueno, ¿qué pasó con Palestina en el siglo I? Les comentaba que desde el año 63 a.C., un general romano que se llamaba Pompeyo intervino en Palestina y esto tuvo consecuencias importantes para el pueblo judío, porque sustrae el control judío, primero toda la costa del Mediterráneo, después toda la zona de Samaria y luego toda la región de Transjordania. Creó una región que va a aparecer mucho en los evangelios, que es la Decápolis, en Transjordania. Es un grupo de 10 ciudades, pero no son ciudades judías, son ciudades paganas, y dejó el resto del territorio sometido al tributo y al vasallaje de Roma. Lo más grave de todo es el vasallaje de Roma. Durante el siglo I hubo 2 emperadores romanos que van a figurar en la vida de Jesús. Uno es el emperador Octavio Augusto, que gobernó del año 31 antes de Cristo hasta el 14 de nuestra era,
y el emperador Tiberio, del 14 de nuestra era hasta el año 37. Si tomamos en cuenta las fechas del nacimiento y la muerte de Jesús, Jesús nace durante el imperio de Octavio Augusto y va a morir durante el imperio de Tiberio. Estos emperadores romanos ejercían el control sobre las provincias romanas a través de unos señores que eran llamados procuradores. Aquí a lo mejor ya les empieza a sonar algo familiar. Poncio Pilato es el procurador romano que va a aparecer a propósito de la muerte de Jesús. Y esas fechas del ministerio de Poncio Pilato nos van a servir a nosotros también para manejar la fecha de la muerte de Jesús. Poncio Pilato fue un procurador romano que ejerció su control sobre toda la zona de Palestina del año 26 al año 36 ya de nuestra era. Además del emperador y además del procurador, había como gobernantes locales. Eso a lo mejor nos puede causar de repente un poquito de confusión, porque como que de repente también aparece Herodes, y Herodes es rey, pero pues así funcionaban. Aparte de la grande provincia de Judea, esa provincia de Judea estaba dividida y entonces cada zona era gobernada por un gobernante local. Entonces, el importantísimo que nos va a aparecer a nosotros primero va a ser Herodes el Grande. Herodes el Grande, para ustedes y para mí, es famoso porque quiso matar a Jesús y porque mató a todos los niños de Belén. Pero fue un hombre de verdad, si lo leyéramos desde el punto de vista de la historia, un hombre brillante. Fue un hombre que supo granjearse el cariño o la admiración de los romanos. En alguna ocasión incluso acudió a rescatar a un emperador romano y eso le valió que los romanos lo pusieran como rey. Ellos fueron los que le dieron el título de rey. Pero Herodes ni siquiera era judío de varias generaciones. Él era hijo de un judío de primera generación, pero era totalmente pagano, podríamos decir, y se va a casar con una mujer nabatea, con una mujer que se llamaba Mariam, que era nabatea. Sin embargo, pues fue puesto como rey de Galilea. Ahora, Herodes pasa a la historia como con una característica positiva y una negativa. Positiva fue que fue un gran constructor. Herodes mandó construir grandes fortalezas. Quizá ustedes conozcan o hayan oído hablar de Masada, la fortaleza de Maqueronte, que fue donde murió Juan Bautista, y el Herodión, que es un lugar que él hizo para su propia tumba. Y también para congraciarse con los judíos, emprendió la remodelación del templo de Jerusalén. El padre Carrillo usaba esta frase, decía, hermoseó el templo de Jerusalén como para devolverle el esplendor de tiempos de Salomón. Y así se congraciaba con los judíos. Pero fue un gobernante muy cruel. Herodes fue conocido por asesinar a cualquiera que le representara como una amenaza a su poder. Estoy hablando de sus hijos. O sea, mandó asesinar a sus hijos, a su cuñado, mandó matar a una esposa, mató al suegro y se volvió un hombre agrio que parece que al final de su vida tuvo una enfermedad terrible que le fue comiendo todo el cuerpo, despedía un hedor insoportable y murió así. Ese fue Herodes el Grande. Este Herodes gobernó del año 37 a.C. al año 4 a.C. Escuchen lo que dije, del 37 a.C. al 4 a.C. De modo que Jesús tuvo que haber nacido antes del año 4 para que Herodes pueda aparecer en los evangelios queriéndolo matar cuando tenía 2 años de edad. Por eso decimos que Jesús nació por ahí del 7 o 6 antes de nuestra era, acudiendo al testimonio histórico de la muerte de Herodes, que fue el año 4 antes de nuestra era. Cuando se muere Herodes, vamos a ver en nuestro mapa cómo Palestina queda en control de sus hijos. Obviamente heredó a los que le quedaron de hijos, ¿no?
A su hijo Herodes Arquelao le dejó la parte sur, que comprendía toda la región de Judea y de Samaria. A su hijo Herodes Antipas le dejó la parte del otro lado del Jordán, que se llamaba Perea. Y a su hijo Herodes Filipo le dejó la parte noreste del país, pero ya del otro lado del Jordán, que estaba habitada en su mayoría por gentiles. Este Herodes Filipo va a ser el que alguna vez va a aparecer también en los evangelios, como aquel a quien su sobrino le quitó a la esposa. Y el último va a ser Herodes Agripa, que va a ser también un nieto de Herodes, que va a comenzar a reinar después. Este segundo, este Herodes, va a ser el que le toque visitar, bueno, no visitar, a quien Pilato vaya a mandar a Jesús, ¿sí? Un hijo de Herodes. Entonces, como que en resumen, en la vida de Jesús van a intervenir dos Herodes. Herodes el Grande durante el nacimiento de Jesús y Herodes Antipas durante el ministerio público de Jesús. Ahora, queremos hablar también un poquito de los grupos religiosos del judaísmo. Pensemos, como dice el profeta y como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, la salvación viene de los judíos. Jesús es un hombre judío. Entonces tenemos que tener un poquito de noción sobre el judaísmo para entender también la mentalidad y la manera de hablar de Jesús. El judaísmo era una religión que existía por su fe en Yahvé. Esa era como que lo caracterizaba. Piensen que todos los demás pueblos eran politeístas y nada más el judaísmo era monoteísta. Y había 4 pilares que sostenían el judaísmo o sobre los cuales vivía el judaísmo. El primero era el monoteísmo. El segundo fue la elección de entre todos los pueblos de la tierra. El único Dios que existe eligió a Israel. Tercero, la alianza. Dios quiso hacer una alianza con ese pueblo y fue una alianza centrada en la Torá. Y cuarto, la tierra. Y hablando de la tierra, principalmente Jerusalén. Este judaísmo de tiempos de Jesús estaba formado por grupos religiosos. Yo siento que más que hablar de clases sociales, que sí vamos a hablar de ellas un poquito más adelante, pero lo más importante, porque es lo que más aparece en la Biblia, es los grupos religiosos del judaísmo. Vamos a empezar a ver que Jesús empieza a encontrarse con saduceos, fariseos, esenios, y dice uno, ¿y estos quiénes son? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Quiero darles un pequeñísimo panorama de cada uno de estos grupos religiosos. Primero, los saduceos. Saduceos vienen del nombre Sadoc, que es un sumo sacerdote que vivió en tiempos del rey David y de Salomón. Y los saduceos eran formados en gran parte por la clase sacerdotal. Eran un pequeño grupo, pero muy bien establecido. Era un grupo que controlaba el templo de Jerusalén, controlaban la vida política y religiosa del pueblo, pero sus creencias eran todavía muy rígidas, muy chistoso grupo, de creencias muy rígidas, solamente aceptaban la Torá como palabra de Dios. Han de saber que la Biblia hebrea tiene 3 partes, se divide en la Torá, los profetas y los escritos. Y los saduceos nada más aceptaban la Torá, eran muy rígidos en eso. Pero en la práctica ellos eran mucho más liberales que los fariseos. Entonces, un grupo religioso medio extraño. Jesús no podía pertenecer a este grupo porque él no era de la clase sacerdotal. Este grupo se opuso casi siempre al segundo grupo, que eran los fariseos, que son los que más aparecen en la Biblia, podríamos decir, son los que más nos chocan cuando aparecen en la Biblia, porque aparecen enfrentándose a Jesús, pero los fariseos eran laicos. Entonces, Jesús podría haber embonado muy bien en ese grupo. No podemos afirmar que se integró al grupo de los fariseos, pero sí la mentalidad de Jesús es mucho más parecida a la de los fariseos que a la de los saduceos. Estos laicos eran situados como por encima de la clase campesina
pero dependiente también de la clase gobernante. Ellos eran los que educaban al pueblo, ellos eran los que le enseñaban la religión al pueblo. Y le enseñaban de manera que Jesús un día les dijo, por favor, querido pueblo, hagan lo que les dicen los fariseos, pero no los imiten, porque ellos dicen muchas cosas, pero no hacen. Y Jesús usa esta palabra, atan cargas pesadas a las personas y ellos no las quieren mover ni con la punta del dedo. Vamos a leer ese texto. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23. Mateo, capítulo 23, versículo 1. Dice, entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los demás. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente les diga rabí. Esa es un poquito la idea negativa que podemos tener de los fariseos, ¿no? Sin embargo, también tienen una parte positiva, tienen un ideal religioso muy bonito. Ellos aspiraban a la santidad. ¿En qué sentido la santidad? En el Antiguo Testamento Dios decía, sean santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo. Ese es como el corazón del libro de Levítico. Sean separados de todo, eso quiere decir santos. Para mí, sepárense de todo lo profano y sean para mí. Y ellos querían eso, querían cumplir con ese ideal del Antiguo Testamento. El problemita de los fariseos es que equivocaron el camino. Ellos pensaban que uno podía hacerse santo a través del estricto cumplimiento de las leyes de la Torá, pero además de leyes adicionales que ellos habían inventado. Les pongo un ejemplo muy sencillo. En el Éxodo, Dios le dio a Moisés 10 mandamientos. En tiempos de Jesús, gracias a tantas tradiciones orales de rabinos que se fueron acumulando a través del tiempo, ya iban en 613 preceptos. Yo nada más quiero imaginarme lo que era hacer un examen de conciencia, viendo si cumplí o no con 613 preceptos. Entonces Jesús va a aparecer muchas veces en los evangelios enfrentándose a ellos, pero por esto, porque les dice, la ley de Dios no debería de haber sido una carga para ustedes. La ley Dios la dio al pueblo para que el pueblo permaneciera en libertad. Y lo único que ustedes están haciendo con esto es volver a poner sobre los hombres un yugo. Vamos a leer un texto de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, durante el Concilio de Jerusalén, que es el primer concilio de la Iglesia Cristiana Católica, celebró por ahí del año 51 de nuestra era, y Pedro se levanta en ese concilio y su declaración final habla justamente de eso. Fíjense cómo dice. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 10. Dice San Pedro, ¿por qué pues ahora tentáis a Dios, queriendo imponer sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar? ¿En qué se había convertido la ley de Dios? En un yugo. ¿Cuánta gente hoy se nos puede acercar y decirnos, es que en la iglesia no te dejan hacer nada, todos son prohibiciones? Esa es la idea que tienen de la ley de Dios. O nosotros no hemos enseñado bien la ley de Dios. Se trata de corregir el rumbo, se trata de enseñar la verdad, se trata de enseñar que Dios quiere al hombre libre y por eso le dio una ley para mantenerse en el camino de la libertad, no para que el hombre se esclavizara al cumplimiento de leyes pensando que así iba a ser agradable a Dios.
Ese es el punto de choque entre los fariseos y Jesús. Y Jesús en varias discusiones con ellos, preciosísimamente, porque nunca los va a señalar, nunca los va a denunciar, sino los va a invitar a reflexionar, les va a enseñar en qué estaban equivocados. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Incluso San Pablo un día va a aprovechar esa circunstancia cuando lo aprendieron y dice, no, es que me tienen aquí por eso de la resurrección, logra que se enfrenten saduceos y fariseos y ya lo sueltan, para que vean cómo era un punto de mucha discusión entre fariseos y saduceos. Y otra diferencia que había era que los fariseos sí creían en la existencia de los ángeles y los saduceos no. Entonces hemos hablado de saduceos, hemos hablado de fariseos y ahora vamos a hablar de otro grupo que aparece en los evangelios que son los esenios. No muy estrictamente, pero para ayudarnos a imaginarnos a los esenios, pensemos en Juan Bautista. Los esenios eran una radicalización del fariseísmo. O sea, los esenios en tiempos de Jesús contemplaban que el sacerdocio del templo ya se había corrompido. Y de verdad un día que estudiemos la historia van a ver cómo a partir de la guerra de los macabeos, por ahí del año 165 a.C., se empieza a perder la pureza en la línea sacerdotal que venía desde tiempos de Aarón, y ya en tiempos de Jesús el sumo sacerdote lo ponía el emperador romano o el rey de Galilea. Ya no era este sacerdocio tan santo que había venido desde tiempos de Moisés. Entonces los esenios veían que los sacerdotes del templo no celebraban el culto como era debido, que era un culto sin esplendor, con mucho esplendor, pero sin forma, un culto más de rituales que de verdad establecer una relación con Dios. Y entonces decidieron separarse de la vida de la ciudad, separarse de la vida del templo de Jerusalén y se fueron a vivir a las cuevas del Mar Muerto. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los documentos de Qumran. Este fue el lugar donde se fueron a vivir los esenios. Y ahí se dedicaban a una vida de contemplación, de estudio de la palabra de Dios y de oración. Eran todo lo que hacían. Pero obviamente, pues los del templo de Jerusalén los consideraban unos herejes. Si han tenido la oportunidad de ver una serie que se llama The Chosen, Juan Bautista aparece como un hombre extraño, o sea, la gente lo ve, la gente lo señala, porque probablemente lo identifican con este grupo de personas que se habían separado del templo y que eran condenadas como herejes. Y un último grupo que aparece poquito, pero también lo quisiera mencionar, son los celotas, porque entre los discípulos de Jesús va a haber uno que es Simón, el celota, que es un grupo religioso, pero que tiene mayor carga política y mayor carga como de violencia, que criticaba el culto, criticaba al sacerdocio también y los culpaban de la situación de opresión que se estaba viviendo y como que se organizaban en pequeñas guerrillas y vivían en los montes de Israel. ¿Okay? Entonces estos eran como los 4 grupos religiosos más importantes del momento. También había clases sociales, pero les decía que era una distinción como que no tomaban tanto en cuenta, pero en fin, vamos a mencionarlas. Háganse de cuenta que tenemos una pirámide y en la parte de arriba de la pirámide, como siempre, estaban todas las autoridades. Los sumos sacerdotes, los saduceos, algunos fariseos y los escribas. Y luego venía una gran parte de la pirámide que era el pueblo, formaba el 90% de la población. Y ahí teníamos artesanos, cobradores de impuestos, maestros de la ley, agricultores y algunos fariseos. Y luego había una base muy ancha de la pirámide que eran los marginados. Y escuchen quiénes están entre los marginados. Las mujeres, los niños, los pecadores, las prostitutas y los enfermos. Ya hablaremos de eso en algún momento. En muchas clases todavía, en muchas regiones, se hablaba de la enfermedad como una consecuencia del pecado. Instituciones religiosas del judaísmo. 2 sobre todo. Bueno, vamos a decir 4. El templo de Jerusalén,
la sinagoga, el Sanedrín y el Shabbat. El templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa, política, civil y económica. Todo tenía que ver con el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén primero lo había construido Salomón, era un templo que era como una maravilla del mundo, y después fue reconstruido, porque lo destruyeron los babilonios, fue reconstruido por ahí del año 538. Además del templo de Jerusalén estaba el Sanedrín, que era como el consejo de ancianos, que estaba formado por 70 personas más el sumo sacerdote. Y háganse de cuenta que era como una suprema corte. La vida religiosa también incluía ir a la sinagoga, pero la sinagoga no es un templo. Templo es el lugar donde se ofrece el culto y el sacrificio, y eso era en el templo. Pero la sinagoga eran escuelas de oración y de enseñanza que habían surgido durante el destierro en Babilonia. A Jesús lo vamos a encontrar muchas veces visitando la sinagoga. Y la última institución religiosa importante era el Shabbat, el sábado. O sea, Dios destinó un día, lo separó y lo bendijo, dice el Génesis, para estar con el hombre ese día. Entonces, en el judaísmo, el Shabbat llegó a ser una institución sumamente importante. Quiero leer nada más un texto en el Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 8, para que veamos la importancia de este día y cómo el judío ese día tenía que dedicarlo a Dios. Capítulo 20 del Éxodo, en el versículo 8, dice: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Y oigan estas palabras, como dice: por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo santificó. Santificar es lo puso aparte. Es un día que debe de ser puesto aparte para estar con el Señor. Y también a lo largo de los evangelios vamos a encontrar que Jesús iba a Jerusalén para las fiestas. Vamos a estar hablando de la fiesta de la Pascua, de la fiesta de los ácimos, de la fiesta de las tiendas, de la fiesta de la expiación. Todo este grande panorama, ojalá que nos acerque un poquito más a cómo era la vida en el Imperio Romano y en Palestina en tiempos de Jesús. Muchísimas gracias por su presencia, por su atención, y que alabado sea Jesucristo.